Vamos a Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. ¿Estamos allí? Miqueas 5:2. 5:2. Miqueas 5:2, en el nombre de Cristo Jesús. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Amén. El Señor habla acá por medio del profeta Miqueas, del antiguo pacto, y le dice una profecía a Belén, y le dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, el que ha de ser gobernante en Israel, ¿verdad? El que ha de ser gobernante. Pero después nos dice que ese que va a ser gobernante en Israel, dice, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Amén. Dice que de Belén va a salir el gobernante, ¿cierto? Pero el origen de ese gobernante son de los días de la eternidad. Amén. O sea, estaba hablando ya Dios proféticamente que el que iba a gobernar a Israel era Él. Amén. Porque Él es el único que es eterno. Su nombre es el Eterno. Entonces, ya Ira estaba diciendo que Él iba a ser el gobernante de Israel. Y esto nosotros tenemos que entenderlo. Porque en la palabra se usan muchos títulos, ¿verdad? Por ejemplo, habla de que Él iba a ser el gobernante en Israel, pero también el Mesías, el mismo Señor, el Hijo de Dios. ¿Se ve? Emmanuel. Todos esos títulos se refieren a Él. Todos se refieren a Él. Y son cosas que uno tiene que ir entendiendo en la palabra, pues. Porque el problema a veces, porque no entendemos las cosas, es porque nos quedamos trancados con nuestra mente natural. Como hay algunos, bueno, si es el Hijo de Dios, ¿cómo puede ser Dios? ¿Sí? No entiende que ahí está el misterio de la piedad. Entonces, cuando Dios se refiere de una manera a algo, lo que está es haciendo Él una figuración. Porque dice que abriré mi boca por parábola y declararé cosas escondidas. ¿Sí? ¿Qué hace al hablar? Declara al hablar cosas escondidas, pero siguen siendo escondidas para muchos. Solamente Él se las revela a su iglesia, a su cuerpo, a su pueblo. Pero para muchos siguen siendo escondidas y seguirán siendo escondidas. Vamos a ir a Isaías 9:6. Y veamos acá, porque estamos esto, yo considero esto emocionante, el uno estar siempre demostrando por la palabra todas las cosas que Dios enseña. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre.
El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. ¿Sí? Ahí el profeta Isaías nos asegura, le dice a Israel, que le sería dado un niño, y ese niño, sobre ese niño reposaría. ¿Qué reposaría? El principado. Se mira esto. Y ese niño, este niño, se llamará su nombre. Su nombre, ¿cómo será su nombre? Admirable, consejero. ¿Quién me dice lo otro? Dios fuerte. Otra persona que me diga lo que sigue. Padre eterno. Otra persona. Príncipe de paz. ¿Verdad? Pero dice, después que dice príncipe de paz, ¿qué dice Kelly? Sobre el trono de David. O sea, que ese niño, su nombre también será rey. Amén. Amén. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando dice que será su nombre, está hablando de que este niño, este es su carácter. Nombre, carácter. O sea, estaba hablando que ese niño que le iba a ser dado a Israel era un admirable consejero, era un Dios fuerte, un Padre eterno, un príncipe de paz y un rey soberano, porque iba a afianzar el reino en justicia y equidad para siempre. O sea, un rey soberano. ¿Y quién iba a ser ese niño? Bueno, sabemos que ese niño vino y su nombre es Jesús. Por eso sabemos que Dios, el Padre, fue el que se manifestó en carne y no otro. Él mismo y no otro. Eso es muy sencillo entenderlo cuando leemos las Escrituras. Vamos a ir a Juan 1. Juan 1. Este borrador está, bueno, está como una hojilla. Juan 1. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Juan 1, 9. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Amén. Entonces, existía la luz verdadera, dice Juan en su capítulo 1. Él dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Entonces Juan está diciendo que aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo venía al mundo,
Dice que no solamente es la luz, dice que el mundo fue creado por esta luz verdadera que alumbra a todo ser. El mundo fue creado por esa luz y esa luz venía al mundo. En el mundo estaba, pero el mundo no lo recibió. Cuando él dice en el mundo estaba, él está hablando de que Jesús estuvo y no lo recibieron. ¿Se ve? No lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, vemos que el mundo fue creado por esa luz que venía, que era Jesús. ¿Quién es esa luz? Jesús. ¿Quién creó el mundo? Dice Génesis que el mundo fue creado por Dios. Amén. E hizo Dios el cielo y la tierra. ¿Sí? Más claro, no canta un gallo, como dicen por ahí. Lo que pasa es que, bueno, hay tantas complicaciones en las iglesias por desconocimiento de lo que la palabra enseña, pues. Por eso es importante estas enseñanzas para sacar un repertorio del Espíritu Santo. Vamos a Filipenses 2 para mostrar textos y créalo. Hay más textos aún de los que estamos presentando y de los que hemos de presentar en este tema. Hay muchos más, y cuando digo muchos más, triplican y cuatruplican a esta cantidad de textos que uno está sacando acá. Isaías está lleno de textos donde el Señor anunciaba. Yo sé que los que conocemos al Señor, cuando lo escuchamos, tanto en el Nuevo como en el Antiguo, lo reconocemos. Vemos que tiene su misma manera de hablar. Vemos a los profetas y vemos cómo hablaban y estaban anunciando algo, y de repente ahí entre ese algo estaba la revelación, ¿cierto? Metida allí para que solamente el que él quisiera la recibiera. Esa es la bendición de Dios. Filipenses 2:5, en el nombre de Cristo Jesús. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Sí. Acá vemos que Pablo dice a los filipenses que esté en ellos ese pensamiento que estaba también en Cristo Jesús, el cual siendo por naturaleza Dios, él dice el cual en forma de Dios. En esa palabra forma está la palabra griega morfe, referencia a Strong G 3444 para los que anotan. Eso aparece en la palabra forma según Reina Valera. Es morfe. ¿De qué habla morfe? El significado de la palabra morfe es forma, figurativamente naturaleza, forma. O sea, estaba diciendo el cual siendo por naturaleza Dios, o sea, su naturaleza es ser Dios. No le importó el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó una condición de hombre. Qué impresionante lo que dice el apóstol Pablo. Impresionante. Él no le importó. O sea, soy Dios, no me importa. Me despojo y me hago semejante a un hombre. Y estando en la condición de hombre, él mismo se humilló hasta la muerte. Impresionante el Dios de los cielos. Impresionante. Nunca dejaré de pensar cómo disfrutaron aquellos que tuvieron el privilegio de caminar con él y de verlo a los ojos y de escucharlo. Uy, qué cosa tan impresionante. Juan 8:58, Dios es maravilloso. De escuchar sus enseñanzas de la boca del Señor.
Por eso vemos a Pedro tan enamorado. Yo nunca iba a pensar que me iba a enamorar de un hombre, Jesús. Qué bendición. Y gloria a Dios porque Él no es hombre. ¿Se ve? Gloria a Dios porque Él no es hombre. Al sea la gloria para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Jesús le dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Qué impresionante, ¿no? Ah, qué impresionante. Yo siempre lo diré, mire, el que se convierte a Cristo tiene que reconocer a Jesús. Tiene que reconocerlo. Él es Dios. Y al él hablar, se ve. Es impresionante. Los que han leído este capítulo 8 de Juan se dan cuenta cómo él contendió allí con ellos durante largo rato. Durante largo rato, demostrándole que las obras de ellos mostraban que eran del diablo y no de Dios y esto. Y ellos siguieron la contención con ellos. Decían que eran hijos de Abraham. Impresionante. Jesús le dijo, Abraham se alegró de ver mi día. Impresionante, ¿no? Se alegró. Se alegró. Y esto es impresionante porque ellos dicen, no tienes ni 50 años y viste a Abraham. ¿Conoces a Abraham? No podían entender. Antes que Abraham naciera, yo soy, dijo Jesús. Vaya que esto hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que entenderlo. Porque el que lo dijo ahí no estaba levitando. No estaba levitando. Estaba hablando, por ejemplo, echándole un cálculo a los tiempos de Abraham. Estaba hablando de más de 1500 años atrás. Estaba hablando. Echándole un cálculo a los tiempos de Abraham. O sea, le estaba diciendo, 1500 años atrás, yo soy. O sea, no es cualquier cosa lo que él estaba diciendo. Sabemos que él está hablando de la eternidad, yo soy el que soy, porque esto que él dijo, cuando ellos lo dijo, ellos querían apedrearlo, porque lo que él estaba diciendo era tremendo. Se estaba atribuyendo a él que él era el gran yo soy, pues. Es así. Esto lo entiende el que busca al Señor. Porque para ello Jesús lo escribió para que nosotros le conozcamos y nos deleitemos con Él. Estas cosas Él las preparó para nosotros. Tan sencillo como eso. Vamos a sincronizar varios textos, pues. Vamos a ir a Romanos 5:14. Vamos a sincronizar. Alejandro, ¿qué es sincronizar? En la misma línea. En la misma línea. Vamos a sincronizar nuestros relojes. Ajá. Ajá. ¿Estás ahí? Ajá. Y 25. Ajá. En la misma línea. ¿Se ve? O sea, sincronizar es colocar dos cosas en la misma línea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar textos del antiguo a relacionarlos con los del nuevo para que veamos que es el mismo. ¿Sí? Si vemos Génesis 1:26, Génesis 1:26, Génesis 1:26, ¿estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Amén. Mira esto. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Yo voy a permitirme hacer esto. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y el Señor le da sabiduría a aquel
que en este tiempo no entiende esto, ¿verdad? Porque yo quiero, aparte, salirme un poquito porque quiero tratar con esta palabra, porque siento esa inquietud en este momento. Entonces, mira esto. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Dijo quién? Dijo Dios. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Vamos a ir a Romanos 5:14. Romanos 5:14. ¿Estamos allí? Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Centrémonos allí. No olvidémonos la transgresión y centrémonos en lo que dice de Adán. Dice, semejante a la de Adán. Ajá. Adán, el cual es figura del que había de venir. Nos está diciendo que Adán es figura del que había de venir. Adán es ¿qué? Figura. Amén. Esta misma palabra figura, imagen, semejanza, ¿verdad? Que es la que está acá, a nuestra imagen. Entonces está diciendo, hagamos al hombre, dijo Dios, ¿cierto? ¿Cuál era ese hombre que Dios estaba creando allí, Kelly? ¿Ah? Hable duro, gríteme. Adán, Adán, Adán. Ajá. Entonces dice ahora Romanos que Adán es figura del que había de venir. Pero cuando Dios dice en Génesis, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nota, hagamos nuestra, como que si hablara de dos, plural, hagamos a nuestra. Ahí dicen los trinitarios, ahí estaba la Trinidad hablando, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no sé cuál Hijo estaba allí porque Cristo aún no había nacido como hombre, o sea, el Hijo no existía, porque no existía el Hijo de Dios porque no había nacido. ¿Se ve? Y son cosas que hay que entenderlo, porque hay algunos, pero entonces no es el Hijo de Dios, no es Dios. Amigo, hijo es un título. Hijo es un título. El que se hizo hijo es Dios. Pero hijo es un título. O sea, mira, Adán. Entonces, él hizo a Adán acá. Pero el libro de Romanos nos dice, por eso es que dice que la palabra es una, ¿verdad? Entonces, mira esto. El libro de Romanos nos dice que Adán es figura. O sea, Adán es imagen. ¿De quién? Del que había de venir. ¿Y quién es el que había de venir? Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Plural. Plural, ¿cierto? Ya nos está diciendo Romanos que esa imagen que Dios estaba haciendo a Adán era la imagen del que había de venir, el cual es Jesús. O sea, Dios en su pensamiento, en su logos, dijo, hagamos al hombre imagen de aquel que viene. Amén. Amén. Sí, esto es importante. Sí, hagamos nuestra. Acá se presenta esta situación que es plural y tiende a confundir a las personas. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que defender todo bíblicamente. Antes de hablarle sobre esta palabra y darle revelación, primero vamos a presentar bíblicamente lo que la Biblia dice. Juan comienza su evangelio en Juan 1 y dice él que en el principio, ¿cuándo es en el principio? En el principio.
Podemos decir en el comienzo. Podemos decir en el Génesis. ¿Están conmigo? Están conmigo porque Génesis es comienzo, es principio. En el principio estaba el verbo, ahí está el logos, la palabra, el pensamiento de Dios. En el principio estaba el verbo. Amén. Y el verbo estaba con Dios. Estaba con Dios. Pero este verbo, dice después, era Dios. Y es que es tremenda las cosas de Dios. ¿Cómo es que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios? Yo no entiendo eso, la Trinidad. Porque si entonces hay un Dios y otro Dios, porque si este Dios estaba con el otro Dios, me imagino, ¿cierto? Pero no es eso lo que la Escritura enseña. No es eso. ¿Por qué? Porque cuando el Señor habla, el logos es lo que Dios piensa. Amén. Lo que Dios piensa, el pensamiento de Dios. O sea, cuando Él está diciendo acá, Él lo que está es respondiendo a aquellas dudas de, bueno, pero ¿quiénes estaban allí con Dios haciendo el mundo? No, en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios, pero el verbo era Dios. Sencillo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay allí? Bueno, la profecía de que Dios se manifestaría como un hombre. Amén. Porque Él dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nota, a nuestra imagen, dijo Dios. O sea, ya Dios estaba hablando de que Él venía al mundo. Porque dice Pablo el Romano que Adán fue hecho a figura del que había de venir. Entonces nosotros tenemos que irnos y colocarnos en la mente de Dios. ¿Qué Dios estaba diciendo? Hagamos al mundo a imagen de aquel que ha de venir. Pero aquel que ha de venir, Él está diciendo a nuestra imagen. O sea, que era Él. ¿Se ve? Entonces, ¿por qué nuestra? Porque hay un propósito. Él se manifestaría en carne. Y allí es donde está la simbología. Pero no es que Dios estaba hablando, hagamos, bueno, ponte tú por allá, Espíritu Santo, y tú por allá, Hijo. Y me disculpan que lo diga así, porque es tan fantasiosa esa doctrina de la Trinidad que es una fantasía. O sea, el único que se manifestó como hombre fue el Dios de los cielos, lo enseña 1 Timoteo 3:16. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Uy, ¿quién? El Dios de los cielos. Dice el apóstol de los Hebreos que Él, como sus hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Sencillo, ¿quién participó de lo mismo? Dios. Dios. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener claras. Sí. Hay personas que dicen también, porque en el Apocalipsis está el texto que dice Jesucristo, yo soy el principio de la creación de Dios. Entonces, hay personas que dicen, no, pero Jesús es creación. Pero nota lo que Jesús está diciendo. Yo soy el principio de la creación de Dios. Pero cuando Jesús, si tú quieres decirme que Jesús es creación, como ponérmelo como un hombre, pues que Él es Dios el Hijo. Él es el principio de la creación de Dios. Pero Él es el principio de la creación de Dios y Él cuando vino ya habían nacido muchos hombres. ¿Se ve? O sea, que realmente no es de esa manera que está diciendo que Él es el principio de la creación de Dios. ¿Se ve? Cuando Él está diciendo que es el principio de la creación de Dios, cuando usted se va al Génesis, lo primero que Dios dice, y dijo Dios. Amén. ¿Qué es lo primero que sale allí? Su palabra, el logos.
De eso es lo que está hablando. Cuando dice el Hijo que está en su seno, en lo más profundo de Dios. ¿Qué es lo que está en lo más profundo de Dios? Su palabra, su pensamiento. Eso es lo que está en lo más profundo de Dios. Y eso tenemos que entenderlo nosotros como creyentes. ¿Sí? Vamos a sincronizar otro texto. Vamos a ir a Isaías. Isaías 45. Vamos a leerlo desde el versículo 21. 45, 21 al 25. Me dicen cuando estén allí. Estoy leyendo en las Américas, por si les parecen algunas partes diferentes. En el nombre de Cristo Jesús. Declarad y presentad vuestro caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? Vean lo que él está diciendo. Vean qué trata de hacer Dios con sus expresiones acá. No hay más Dios que yo. ¿Están viendo? ¿Quién lo ha declarado? Sino yo, dice el Señor. O sea, no le da cabida a otro. No sé dónde se quedaron esos tales Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No sé dónde se quedaron. Y hay que entender esto, no malinterpretar porque lo digo así. No malinterpreten. Yo respeto el título que Dios es el Espíritu Santo. Cuando hablo del Espíritu Santo lo hago con respeto porque sé que es mi Dios y mi Señor. Cuando hablo de Jesús, el Hijo de Dios, hablo con respeto porque sé que es mi Señor. No puedo estar, pero sé que todo eso se originó en el Padre. El Padre es el que se manifestó como un hombre y después fue justificado en el Espíritu y vino a morar a los creyentes. Y allí se da el proceso de Dios que habla Juan en su primera epístola, que 3 son los que dan testimonio en el cielo. Pero estos 3 son uno. Amén. Vean la versión actual. 3 dan testigo en los cielos del Dios eterno. 3. Y estos 3 son el mismo. Y esta es la diferencia. Por eso es que nosotros tenemos que escudriñar mucho y leer muchas versiones y profundizar para comprender la palabra. Entonces mira esto. Él está diciendo que solamente Él lo anunció. Y no hay más Dios que yo, dice el Señor. Un Dios justo y salvador. Nota, justo y salvador. Yo entiendo la profecía que hay acá. ¿Por qué? Porque como Él es justo, llevó a su Hijo a la cruz por su justicia. Cargó en Él sus pecados, lo castigó. Él pagó las culpas que nosotros teníamos que pagar. Porque Él es justo. Amén. Pero no dice solamente justo y salvador. Por eso Isaías dice, cargó en Él, y yo entiendo es que cargó en Él mismo sus pecados. Y esto hay que entenderlo. Él es justo y tenía que castigar la justicia, pero también Él es salvador para recibir el castigo de la justicia. ¿Qué Dios tan glorioso tenemos? ¿Qué Dios tan glorioso tenemos? Mira esto. No hay ninguno fuera de mí. Ninguno, amigo, no se complique. No hay ninguno. Cuando usted dice no hay ninguno sino yo, bueno, uno lo diría y sería sumamente arrogante. ¿Quién te crees tú? ¿Verdad? Pero cuando Dios dice así, uno sabe que no hay más Dios que Él. Solamente Él. Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Escuchen los términos en que habla el Señor. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia, una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán,
Solo en el Señor hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Amén. Yo leo este texto y sé que me está hablando de Jesús. Es evidente, pero hay que explicarlo, ¿cierto? Hay que explicarlo para trazarlo, para que no se preste a malas interpretaciones. Entonces él está diciendo, hablando categóricamente que Él es Dios, que no hay otro fuera de Él. Y después que habla todo eso y nos lo deja claro, dice, de mi boca ha salido una palabra y lo he jurado, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará a Dios. Aleluya. Esto es lo que yo voy a tomar en cuenta para sincronizar, porque hay un texto ahora en el Nuevo que habla de esto. Vamos a Filipenses 2:10. Filipenses 2.10. Dios es bueno y es maravilloso. Filipenses 2:10. ¿Estamos allí? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo allí? Que Él juró que ante Él se doblaría, ¿cierto? Se doblaría toda rodilla y toda lengua juraría o confesaría a Dios. Amén. O sea, ahora vemos aquí en Filipenses 2:10 que él dice que al nombre de Jesús, o en el nombre de Jesús, ¿qué? Se doble toda rodilla. Amén. Notemos, porque yo no quiero que nos compliquemos. Porque alguien diría, bueno, porque él le cedió todo a su hijo. No. Cuando él está haciendo esta declaración, él está diciendo, ¿quién es Dios sino yo? ¿Quién lo anunció sino yo? ¿Quién es Salvador sino yo? Él lo está diciendo. O sea, yo no me voy a complicar a meter otras cosas. No, que él le cedió todo a su hijo porque lo ama mucho. No, amigos, no nos compliquemos porque la Biblia no enseña eso. No enseña eso. Y son cosas, si usted entiende algo figurativo como algo literal, allí está el problema. Porque hay muchos textos que le van a chocar contra lo que usted está diciendo, pero cuando lo encendemos como el Espíritu lo enseña, lo espiritual a lo espiritual, todo armoniza, todo. Por eso salen tantos textos, salen tantos. Y uno dirá, bueno, pero a mí no me salen. No es que no salgan, no es que no te salgan, sino es que al tú hablar por la verdad, todo lo puedes. Entonces la verdad misma habla. Pero cuando hablas en contra de ella, no hay texto que avale lo que tú estás diciendo. Por eso no salen textos. Sencillo. Entonces mira esto. Se doblará toda rodilla. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cierto? Y toda lengua confiese. Acá dice, confesará a Dios. Y acá está lo que tenemos que entender. Pero confesará a Dios, ¿y por qué dice que confiese que Jesús es el Señor? La gloria siempre sea para Cristo Jesús. A mí cierta vez yo escuché a un pastor ahí en Enlace diciendo que Jesús es Señor, y a mí me chocaba esa declaración que él hacía, porque no, para mí nunca Él es Señor, Él es el Señor. ¿Se ve? Y son cosas que hay algunos que no entienden. No, Jesús es mi Señor. Sí, es tu Señor, pero él aunque sea tu Señor, Él es el Señor.
Y esto hay que entenderlo, porque Señor es, acá en el Nuevo Testamento, en la palabra Señor está Kurios, que es amo, dueño, soberano, Dios. Aleluya. O sea que cuando yo confieso que Jesús es Kurios, o sea, Dios, ¿qué pasa según Pablo a los filipenses? ¿Qué pasa? Él dice, para gloria de Dios Padre. Al yo confesar que Jesucristo es Dios, el Padre recibe su gloria. ¿Por qué? Porque Él lo hizo y no otro. Y era lo que Él venía diciendo aquí en Isaías 45. Lo he jurado. Amén. Él no miente. Y son cosas. La palabra está para entenderse. La palabra no está allí para que uno, ay, yo leo la Biblia. No, para entenderse, para explicarse, para poder presentar defensa, para conocer las verdades, para reconocer a Dios. Cuando yo digo que Jesús es el Señor, yo no estoy diciendo que Jesús es un Señor. No, Jesús es el amo, Jesús es el dueño. Jesús es al que yo le debo proscuneo, adoración, al que yo como un perrito que le lame la mano a uno porque uno es su amo, yo a él le lamo la mano porque él es mi amo. Y como un perrito le mueve la colita a uno, uno le da vuelticas al Señor y le danza y lo adora porque Él es Dios. Y Él es digno. Y esa es la diferencia. O sea, esto en la Escritura está puesto allí para que uno lo entienda. Hay personas que no entienden estas cosas. Y están perdidos. No, que en mi iglesia enseñan esto. Bueno, si tú te vas a presentar delante de Dios a decirle que a ti te enseñaron fue esto y por eso es lo que tú hablas, tú vas a tener un problema. Pero si tú te acercas a Dios y le dices al Señor, bueno, Señor, yo quiero conocerte, usted va a aprender. Usted va a aprender a escuchar la palabra en todo lugar. Va a aprender a escuchar la palabra de quien venga. Y Dios le va a dar discernimiento y usted va a aprender y va a crecer. Tan sencillo como eso. Vamos a sincronizar otro texto. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, 19. Realmente no vamos a sincronizar, vamos a usar dos textos declarativos, ¿verdad? Segunda de Corintios 5, 19. Digo declarativo, ¿por qué? Porque declaran de manera contundente lo que estamos hablando. Mira esto, leo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leerlo del 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios es bueno y es poderoso. ¿Verdad? Él es fiel. Mira esto. Ajá. Acá nos está diciendo Pablo. Y todo esto proviene de Dios. Él viene hablando en el 17, para los que no entienden el contexto. Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice en el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nota. Yo no sé si usted lo ve. Él nos reconcilió consigo mismo. Cuando usted dice, lo hice yo mismo. Amén. Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Impresionante. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora el 19 remata. Que Dios estaba. ¿Dónde Dios estaba?
¿Dónde Dios estaba? En Cristo. Y esto esto no se queda acá. Yo me voy a Juan 14 y puedo reforzar esto, pues. Si algunos no, bueno, vamos a leer la palabra. Juan 14. Vamos a leerlo. En el versículo 10. ¿Estamos allí? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. O sea, ¿quién moraba en Cristo? El Padre, que es Dios. Sencillo. No es que Dios, el Padre, moraba en Dios, en el Hijo. No, amigo. ¿Qué le pasa? O sea, Dios moraba en Cristo, en el ungido, en ese tabernáculo, como dice Juan 1, y Él tabernaculizó, habitó en medio de nosotros, tabernaculizó, se hizo de un tabernáculo, se puso un velo para estar en medio de nosotros, no dejó de ser Dios, tenía un velo. ¿Se ve? Para eso está el antiguo pacto, para ilustrarnos que eso venía. Eso fue hecho como muestra de esto. Moisés, haz todas estas cosas como el modelo que te presenté en el monte. Jesús. Hazlo conforme a este modelo. Usted entraba al velo, no usted, los sacerdotes, y ahí tenían el lugar santísimo. Ahí en ese velo, detrás de ese velo, estaba la presencia de Dios. Jesús. Ahí está el misterio de la piedad. Él tabernaculizó, se hizo de un velo sencillo para habitar en medio de nosotros. Entonces, acá Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo, y vuelve a decir lo mismo, reconciliándolo como consigo mismo. Dice ahí en el 19, 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Esto es impresionante, hermano. La doctrina de la piedad es infalible. Colosenses 2, 8. Dios es bueno y es maravilloso. Ya acá terminamos el misterio de la piedad. No profundicé tanto ahorita en este tema como lo he hecho en otras ocasiones. Pero yo creo que se comprendió, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Mirad que nadie os haga cautivo por medio de filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Amén. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad. Y esto, yo creo, hasta pega, ¿no? Mata esto de Trinidad. ¿Por qué lo mata? Porque según esta doctrina, la deidad es la Trinidad. ¿Se ve? Según ellos, la deidad es la Trinidad, o sea, la Santísima Trinidad, que es Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Dicen ellos, ¿no? Eso es la doctrina que ellos enseñan, que esa es la deidad, porque la deidad es Dios. La deidad es Dios. Pero en este texto nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando me hablan a mí de plenitud, me están hablando a mí del todo. A la plenitud no hay nada que le falte. No le falta nada a la plenitud.
Cuando yo hablo de plenitud, a la plenitud no le falta nada. La plenitud es el todo. Cuando me está diciendo que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, me está diciendo que en Jesús está Dios. Y alguien diría, ay, pero ya allí en el cielo hay un hombre sentado hoy. Su nombre es Jesús. Un hombre. Y Él estará así hasta que sean restauradas todas las cosas. Después Él mismo se hará al que le sujetó a Él todas las cosas. Y entonces Dios será el todo en todos. Ah, entonces ya el Hijo. No. Hey, cálmate. Ya Dios no tendrá un cuerpo porque es un hombre. ¿Se ve? ¿Sí? Claro que sí. El Hijo ya no es que el Hijo, porque el Hijo ya. El título se refiere a una naturaleza humana, por eso Hijo. O sea, el Hijo se sujetará, ya el Hijo no estará. O sea, ese título ya no existirá. ¿Por qué? ¿Por qué no existirá? Porque ese título solamente hace referencia al tiempo de ahora, que Cristo está sentado en el trono para recuperarnos a nosotros. Y todavía usted dirá, sí, porque Él todavía está recuperando. Y Él va a salir de allí es cuando ya la muerte esté debajo de los pies de Él. Cuando ya la muerte esté, dice la palabra, y lo escribe Pablo, que sorbía la muerte es en victoria. ¿Dónde está ahora tu aguijón? O sea, ya Cristo la venció. Entonces ya Él se hará al Padre, porque ya todas las cosas han sido restablecidas. Y para eso Él se hizo hombre, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. O sea, esa es la finalidad. Cuando esa finalidad se cumpla, ya Dios no será un hombre. ¿Sí? Cuando Apocalipsis se refiere a Él, a títulos como el trono de Dios y el de Cordero, no está diciendo que está el Dios sentado y el Cordero de un lado. No, está hablando de un solo trono, de Dios y del Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero es el hombre. Amén. Sí, ese nombre figura solamente la naturaleza que Dios tomó para liberarnos. Porque Él fue manifestado en carne, pero nunca ha dejado de ser Dios. Y no puede dejar de ser Dios. En la cruz sucede algo asombroso, que Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el Espíritu se separa de Él en el momento que había de morir. Había de morir y se separó de Él. ¿Por qué? Porque Dios no muere. Tan sencillo como eso. Entonces dice, ¿por qué me has abandonado? Entonces son cosas que nosotros tenemos que entender. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor, es un privilegio servirte. Digno eres tú de recibir la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Digno eres tú de ser adorado, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias por esta enseñanza, gracias por toda la que hemos dado hasta el momento. Te pedimos que cada día sigamos adelante. Ayúdanos, Padre, a no desmayar, a no flaquear, a que la pereza no nos agarre, a que no nos detengamos. Ayúdanos a seguir adelante. Bendice tu iglesia, bendice a los hermanos, bendice el hogar, las casas de cada uno de nuestros hermanos, nuestros familiares, Señor. Trae provisión para seguir edificando, abre las puertas, bendice a tu pueblo, Señor. Danos sabiduría, Padre, por cómo hemos de congregarnos en los tiempos por venir, Padre. Guíanos, Señor, danos esa inquietud, danos esa palabra. Trae sueños, Señor. Trae profecía, trae revelación. Delante de ti ponemos lo de la vigilia, Padre. Tú eres quien nos guía y quien nos dirige. Ayúdanos, Padre, en todas esas cosas que se nos presentan y tratan de estorbarnos, Padre. Danos la sabiduría y ábrenos las puertas para vencer todo aquello, Padre. Te damos gracias y te pedimos todo esto y lo hacemos en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén.